Muy buenas japonófilos y bienvenidos al vídeo sobre el katakana. ¿Os acordáis de que os dije que en japonés hay dos alfabetos silábicos, hiragana y katakana? Bien, pues hoy vamos a aprender el segundo de ellos, que representa las mismas sílabas que el hiragana. A ver. Tranquilidad. Sé que estaréis pensando, ¿por qué me tengo que aprender las mismas sílabas otra vez? Vamos a ver. Los japoneses usan dos alfabetos porque uno de ellos se utiliza para palabras japonesas y otro se utiliza para palabras extranjeras. La mayoría vienen del inglés, pero también hay palabras que vienen de otros idiomas, como el francés, del portugués e incluso del español. Sé que suena un poco difícil, pero es cuestión de acostumbrarse, como todo. Así que vamos a darle. Comparado con el hiragana, el katakana tiene más trazos en punta o en ángulo, digamos, en vez de en curva. Y enseguida veréis a qué me refiero. Vamos a empezar por la A, ¿vale? Entonces la A es un trazo así, es como una flecha, y luego otro así hacia abajo, ¿vale? Bien, luego tenemos la I. Entonces la I va a ser un trazo así en diagonal, y después otro así hacia abajo. Esto es un poco como una T del castellano, pero torcida. La parte de arriba está torcida, ¿no? Así lo recordaba yo. Luego tenemos la U, ¿vale? Entonces, para la U vamos a hacer un tracito pequeño, luego vamos a hacer otro trazo pequeño a la izquierda, y después los vamos a unir así y curva. Pero ya veis que más que curva es un poco en ángulo, ¿vale? Como van a ser la mayoría de trazos en el katakana. Luego seguimos con la E. La E es un trazo así, uno en vertical y luego otro en horizontal y así. Esta es una de las más fáciles. Y luego tenemos la O. La O hacemos un trazo en horizontal, luego uno en vertical así, como una cruz, y luego le sale uno en diagonal hacia aquí. Y con eso tenemos las vocales del katakana. ¿Bien? Pues venga, seguimos. Ahora vamos con la línea de las Ks, ¿vale? La K es casi igual que la K que aprendimos en el hiragana. Lo único que el primer trazo es así, un poco más en ángulo, digamos, y el segundo trazo es igual. Y en el caso del katakana no hay tercer trazo a la derecha, son solo dos. Bien, luego tenemos la ki, que también se parece al anterior. Es un trazo así, otro paralelo así, y luego cruzamos. En recto, sin puntita, como teníamos en el ki del hiragana, la puntita no hace falta. Y tampoco hace falta el trazo siguiente. Se queda así. Luego tenemos la Q. La Q sería un trazo así. Y luego vamos así para un lado, como la flecha de antes de la A. O sea, vamos para un lado y bajamos. Y con eso tenemos la Q. Luego la Q empieza igual que la Q, pero vamos a hacer un trazo horizontal. Así. Y luego un tercer trazo que sale más o menos de por aquí. Entonces se parece a la Q, pero es un trazo más. Y veis que la parte de la derecha en la que sobresale, en la Q no. Entonces hay que tener cuidado que las Qs no parezcan Ks y que las Ks no parezcan Qs, ¿vale? Y por último tenemos la Ko, que es un trazo así y otro así. Y con eso ya tenemos la Ko, ¿vale? Entonces ya tenemos K, Ki, Ku, Ke, Ko. Bien, seguimos. Vamos con la línea de las S, ¿vale? Empezamos por la Sa. Entonces la Sa, empezamos por un trazo más o menos horizontal, luego uno a la izquierda, recto, y luego uno a la derecha que empieza recto pero termina en curva. Y es más largo que el de la izquierda. Bien, con eso tenemos la Sa. Luego seguimos con la Shi. Entonces esto es igual que en el hiragana, no hay si, es shi. Las shi son
dos trazos pequeños así, uno encima del otro, más o menos, y luego una raya así. Y con eso tenemos la shi. Luego seguimos con su. Su es un trazo así, en punta, y otro que le sale de la mitad más o menos. Así. Con eso tenemos su. Luego está la se, que se parece un poco a la se del hiragana, pero son solo dos trazos. Tenemos uno así con una flecha y luego otro así en curva. Con eso tenemos se. Y por último tenemos so. La so del katakana es un trazo así y otro así. Uno pequeño y uno grande. Y están los dos en diagonal más o menos. Es importante que no estén rectos porque si no es fácil confundirlos con otra letra que vamos a ver luego. Bien, con esto tenemos sa, shi, su, se, so. Bien, seguimos. La siguiente fila es la fila de las tes, o sea, ta, chi, tsu, te, to, igual que en el hiragana. Empezamos por la ta. Entonces, para hacer una ta, vamos a empezar como con la Q. O sea, tenemos un trazo así, otro así, y le vamos a poner otro trazo en medio. Y con eso se hace ta. Luego tenemos la chi. Chi sería un trazo así arriba, otro recto debajo, y luego uno que empieza recto como una cruz y torcemos al final. Y con eso tenemos la chi. Chi. Luego está la tsu. Vamos a hacer dos trazos pequeños, así, torcidos, y luego una raya torcida, así. Es como la so que hemos hecho antes, pero con dos trazos en vez de uno. Y eso sería la tsu. Luego está la te. La te tenemos una raya así en horizontal. Vamos a hacer otra raya que es más larga, ¿vale? Paralelas, pero más larga la de abajo. Y luego de la mitad le va a salir esta curva así. Con eso se hace te. Y por último, la to sería una raya así en vertical y luego le sacamos una rayita pequeña en el lado derecho. Y con eso tenemos la to. Entonces ya tenemos ta, chi, tsu, te, to. Venga, seguimos. Después tenemos la fila de las n's, o sea, na, ni, nu, ne, no. Vamos a empezar con la na. La na es como la chi que hicimos en la fila de las t's, pero sin el primer trazo. Es solo el trazo horizontal y la cruz, pero con curva al final. Con eso tenemos la na. Luego está la ni. La ni son simplemente dos trazos más o menos paralelos. El de abajo es más largo que el de arriba. ¿Vale? Luego tenemos la nu. La nu es como la su que hemos hecho antes, pero los trazos van a estar cruzados. Es decir, primero uno así, en punta, y el segundo es igual, pero empieza desde dentro, está cruzado. Y con eso nos queda una nu, a no confundir con la su. Luego tenemos la ne. La ne sería un trazo hacia arriba. Luego hacemos la famosa flecha que ha salido en tantas letras. Luego bajamos hacia abajo y luego le hacemos otro trazo a la derecha. Y con eso nos queda una ne. Y por último nos queda la no. La no es probablemente la letra más fácil del katakana. Es un trazo así. Ya está. Eso es la no. Con eso tenéis no en katakana. Entonces, con estas 5 ya tenemos na, ni, nu, ne, no. Venga,
Vamos a por los siguientes. Venga, que vais súper bien. Ya tenéis más de la mitad. Así que ánimo. Después tenemos la fila de las H's. O sea, ja, ji, ju, je, jo. Empezamos con ja. Ja son dos trazos, uno así y el otro así. Uno hacia cada lado. Y con eso tenemos la ja. Luego está la ji. Ji sería un trazo así y luego uno así. ¿Vale? Con eso nos queda la ji. Luego tenemos la hu. La hu del katakana sería un solo trazo así. Y ya está. Luego está la G. La G es igual que la del hiragana. O sea, no es que se parezcan, es que es igual. Sí es verdad que hay veces que al cambiar de hiragana a katakana, por ejemplo en el ordenador, se hace 1 milímetro más corto o 1 milímetro más largo para que parezcan distintas, pero vamos, a la hora de escribirlo vosotros, ya os digo, como si fuese exactamente igual. Yo las escribo igual, la G del hiragana y la del katakana. ¿Vale? Y por último tenemos la ho. Para la ho empezamos con un trazo horizontal, luego lo cruzamos, tenemos la cruz, y entonces uno a la izquierda y otro a la derecha, son 4 en total. Y con eso nos queda la ho. Ya tenemos ja, ji, hu, he, ho. Venga, a por los siguientes. Vamos a seguir con la fila de las más. ¿Vale? Entonces, empezamos con ma. Ma es un trazo así, esta forma que hemos visto mucho en el katakana, y otro así. Y con eso tenemos ya la ma. Luego está la mi. La mi son 3 trazos, cada uno encima del otro. Sería más o menos así. 1, 2, 3. Con eso tenéis la mi. Luego está la mu. La mu son 2 trazos, uno así y luego así. Con eso tenemos la mu. Luego tendríamos la me. La me es un trazo así, empezamos como una no, y luego lo cruzamos, así un poco curvo, ¿vale? Los dos trazos son un poco curvos. Y luego tenemos la mo. La mo empieza así, con un trazo horizontal, le hacemos otro que es más largo que el anterior, y luego hacemos la cruz y curva a la derecha, ¿vale? Y con eso nos queda la mo. Entonces, ya tendríamos la fila de las M's, ma, mi, mu, me, mo. Venga, vamos a por la siguiente fila. Vamos a por las Y, ¿vale? Igual que en el hiragana sería ya, yu, yo. Solo hay 3. La ya es muy parecida a la del hiragana. Vamos a hacer una flecha al principio, ¿vale? En vez del bastón que hicimos con la ya del hiragana, vamos a hacer lo mismo, pero como en punta. Entonces, la primera en punta, luego un palo así diagonal, y ya está. Esto no lleva el trazo extra que tenía la ya en hiragana. Acabamos con 2 trazos. Luego tenemos la yu. La yu empieza con un trazo así y luego otro abajo así. Con eso tenemos la yu. Yu. Y por último está la yo. La yo empieza así, luego tiene otro trazo así y otro trazo así. Es casi como una E nuestra, mayúscula, vista en el espejo. ¿Vale? Yo me acordaba así también. Con eso tenemos las 3 Y. Ya, yu, yo. Venga, por los siguientes. Venga, que ya queda muy poco. Entonces, tenemos la fila de las R's. Sería rarirurero. Empezamos con ra. Ra es un trazo así,
y luego otro así. Muy importante hacerlos bien angulares para que no se confunda con alguna de las letras del hiragana como la U, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, así, angulares. Luego tenemos la ri. La ri es casi igual que la ri del hiragana, pero vamos a hacer un trazo así, recto y sin puntita, y otro así curvo. Se parece mucho, pero tiene que estar muy recto el trazo de la izquierda para que sea la ri del katakana. Bien. Entonces, ¿os acordáis que os he dicho antes, cuando hagáis una so, los trazos tienen que estar en diagonal porque si no se podría parecer a otra letra? Pues eso es la ri. Hay veces que cuando está escrito a mano no se sabe muy bien si es una ri, una so, si no se hace bien. Entonces, las so son diagonales. La ri, en principio, en recto, aunque luego tenga la curva al final. Así diferenciamos la ri de la so. Bien. Nuestra siguiente letra es la ru. Ru, vamos a empezar con un tracito así. Y luego vamos a hacer una flecha, pero hacia abajo esta vez. Es así. Y con eso tenéis la ru. Y después la re es casi como la ru, pero sin el primer trazo. O sea, tenemos solo la flecha hacia abajo. Sería así. Y eso es un solo trazo. Y eso es la re. Y por último tenemos la ro. La ro es muy importante saber cómo se escribe en cuanto a los trazos, porque es una forma que vamos a encontrar mucho también en los kanjis luego. ¿Vale? La ro es como una cajita. Empezamos con un trazo así, luego así, y lo cerramos. ¿Vale? Son 3 trazos. Y eso sería la ro. Con esto tenemos da, di, ru, de, ro. Venga, a por la última. Ya habéis llegado a la última fila. ¿Os acordáis de wa, wo, n? Pues aquí está. Empezamos con wa. Entonces, wa es un trazo así pequeñito y luego otro trazo así. Es igual que la u, pero sin el trazo del principio. El pequeñito de arriba, ¿os acordáis? Luego tenemos la wo. O, ¿vale? La wo son 3 trazos, 1, 2 paralelos y 3. La wo es una letra que casi no se usa en katakana. Se usa muchísimo en hiragana porque indica el objeto directo, pero en katakana no se usa casi. Entonces yo, la verdad es que no la he escrito nunca. Desde que aprendí a escribir el katakana, igual que vosotros ahora viendo este vídeo así, escribiendo una y otra vez, yo no la he escrito nunca. No me ha hecho falta. Se ve algunas veces por ahí, pero se ve muy poco. Y luego tenemos la n. ¿Os acordáis que es como una n, pero no es tampoco n como en castellano? Es n. La n sería un trazo así y luego otro abajo. Es como la shi, pero en vez de 2 trazos, tiene 1 de los pequeños. Entonces en total son 2 trazos en vez de 3. Con eso tenemos la n. ¿Vale? Entonces, así, antes de terminar, creo que es importante decir que no hay que confundirse entre shi y n, como acabamos de decir, ni tampoco entre so y zi. ¿Vale? Por el número de trazos se distinguen. Con 1 tenemos la so y la n, y con 2 tenemos la zi y la shi. Pero tampoco hay que confundir, y esto es lo más difícil, la shi con la zi o la so con la n, porque tienen el mismo número de trazos, son más fáciles de confundir. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciarlas? Acordaos siempre del ángulo que tienen, de cómo están escritas, ¿vale? La n y la shi van de izquierda a derecha, todos los trazos. Se escriben de izquierda a derecha. Mientras que la so y la zi vienen de arriba. Entonces se nota con, digamos, el ángulo del trazo, hacia dónde va el trazo, ¿vale? Entonces, repetimos, la shi y la n van de izquierda a derecha, los trazos. Mientras que la so y la zi van
de arriba a abajo. Y así las diferenciamos. Y con eso ya tenemos wa o n. Una cosa que es importante decir es que, a diferencia del hiragana, las elongaciones se hacen de forma distinta en el katakana, ¿vale? ¿Os acordáis en hiragana, por ejemplo, cuando hay una sílaba con o y le ponemos una u detrás, se hace o larga, como ginko, por ejemplo? Y luego también las es y las is, ¿verdad? Por ejemplo, vimos eiga, que es película, ¿verdad? En katakana se puede alargar cualquier letra. Y para hacerlo simplemente se hace una raya así. Y con eso alargamos las palabras. Por ejemplo, vamos a decir pastel o tarta en japonés. Se dice keiki. Keiki, ¿vale? No es un keki, es un keiki. O sea, es larga que, ¿no? La E prolongada. Entonces, vamos a poner que, la raya, y ki. Es una raya bastante larga. Y con eso nos queda keiki. Es la única cosa que hay en katakana que no haya en hiragana. Y luego os preguntaréis, ¿y aquellas compuestas que nos enseñaste en el hiragana, que si el tenten, tal? Pues eso es todo igual. No hace falta aprendérselo otra vez, ¿vale? Eso es todo exactamente igual que en hiragana. Tenten, maru, yayuyo pequeñas y tsu pequeña. Todas las compuestas se componen de la misma manera que en hiragana, ¿vale? Las reglas son las mismas. Si no os acordáis o así, os pongo aquí el enlace al vídeo del hiragana para que lo veáis. Y con eso ya tenéis todo el katakana. Bien. Vamos a pasar al quiz. Vamos a por el quiz. Como siempre, os pongo una palabra. Esta vez va a ser en katakana. Y tenéis que ver si sabéis leerla. ¿Vale? Os dejo unos segundos y después os la digo y os explico qué significa también. Bien, primera palabra, aquí está. Esto es doa. Doa. Doa es la puerta. ¿Vale? Viene del inglés. Se dice doa. Seguimos. Esta palabra es terebi. Terebi. Terebi es la tele. ¿Vale? Voy a ver la tele. Terebi. Venga, siguiente. ¿Qué será? Será... Esto es cheese. Cheese. Y significa queso. También viene del inglés. Veis que tiene la raya que prolonga, ¿vale? Es muy importante porque si no prolongamos, significaría mapa. Entonces, podríais acabar diciendo me voy a comer un mapa en vez de me voy a comer un queso. Entonces hay que tener cuidado con esas. Más de una de esas faltas ya hemos cometido todos en algún momento. La siguiente. Esto se usa muchísimo ahora. Smaho. Smaho. Smaho es la abreviatura de smartphone, que es así tal cual, smartphone. Seguimos. ¿Esto qué será? Esto es anime. Anime. Esto supongo que sabréis todos lo que es. Lo único, no hay que pronunciarla a la española en plan anime. En japonés se dice anime. Anime. Venga, seguimos. Esta es betto. Betto. ¿Os acordáis de la tsu pequeña? Hace que se doble la consonante siguiente. Entonces, en vez de bedo sería beddo. Y esto es una cama. También viene del inglés. Y por último tenemos esta. Esta es un poco complicada, entonces la dejo para el final. Esto es shats. Shats.
Shats significa camisa. Y os lo he puesto porque tiene la shi, la ya pequeña y la tsu, para ver si os acordabais de la diferencia entre shi y tsu. ¿Vale? Entonces esto sería shats. Y con eso terminamos el quiz. ¿Qué os ha parecido? ¿Fácil? ¿Difícil? Me lo podéis poner en los comentarios. El katakana le cuesta a mucha gente. A mí también me costó mucho y a veces me cuesta, de hecho, leerlo rápido, por ejemplo, porque además es el alfabeto que menos sale y que menos se usa de los 3 que hay en Japón. Pero aún y todo se usa mucho. Entonces hay que sabérselo, porque si no es muy difícil leer cualquier cosa que vemos por ahí por la calle. Entonces, es difícil, los trazos se parecen y lo entiendo, pero a base de escribirlo, leerlo varias veces, os iréis acostumbrando. Entonces, ¿os acordáis de lo que os he dicho? Que el hiragana es para palabras japonesas y el katakana para palabras que vienen del extranjero. Pues es lo mismo para nuestros nombres. Cuando alguien que no es japonés va a Japón, o quiere decir su nombre en japonés y escribirlo en japonés, lo tiene que adaptar al katakana. Y hay algunos sonidos que hay y otros que no. Entonces, os voy a hablar de esto en mi próximo vídeo. Os voy a enseñar cómo escribir vuestro nombre en japonés. Y eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!